Progresión aritmética. Se llama progresión aritmética a una sucesión de términos en que cada uno se obtiene sumando al anterior un número fijo llamado diferencia o razón. Por ejemplo, del 5 al 10 hay un número constante que se ha sumado. 5 para llegar a 10 se le ha sumado 5. De 10 a 15 también tenemos esa misma constante, más 5. De 15 a 20 se ha sumado 5. De 20 a 25 se ha sumado 5. Y de 25 a 30 se ha sumado 5. Entonces existe una constante, que en este caso es el 5, que es el que se le va sumando al anterior. Al 5 le sumo 5, me da 10. Para obtener el 15, al anterior le sumo 5, me da 15. Para obtener al 20, al anterior le sumo 5, me da 20. Y esta constante se llama diferencia o razón. Entonces aquí debemos saber diferenciar bien los términos. Estos, los 5, en este caso, se llaman diferencia o razón. Cualquiera de esos dos nombres asume diferencia o razón. Y aquí hay que reconocer los términos. Al 5, por ser el primer término, se le reconoce como A sub 1. El que sigue, A sub 2, A sub 3, y así sucesivamente. A sub 4, A sub 5 y A sub 6. Entonces ahí tenemos los números A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6. Cada uno de estos términos está representado por la A con un subíndice, dependiendo el lugar que ocupen. Entonces es importante reconocer a este como el primer término. La diferencia la conocemos con la letra D. Algunos otros también le ponen la letra R. Es lo mismo con D o con R. Este de acá, el A sub 6, como es el último de la sucesión, de la progresión, se le llama último término. ¿Cuántos términos encontramos aquí? Aquí encontramos el 5, primer término, el 10, segundo término, 15, tercer término, 20, cuarto término, 25, quinto término, 30, término 6. Entonces aquí nace lo que vamos a reconocer como n igual 6. La n siempre te va a indicar el número de términos. Tenemos la n representa el número de términos. La D o la R viene a ser la razón, diferencia o razón, o la vas a encontrar con la D o con la letra R. A sub 1, primer término, A sub 6, último término. Y el último término también se le reconoce o se le representa como A sub n. ¿Ya?
también se le reconoce o representa como una A sub n. A sub n. Entonces al último término le vas a reconocer como A sub n, al primer término A sub 1 como primer término. ¿Cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La n vale 6. Si nosotros aprendemos a reconocer los términos en una progresión, se nos va a hacer fácil poder resolver problemas. Ahora veamos un problema. Problema 01. Se confeccionan mascarillas. El primer día se hacen 40. O sea, ya estamos hablando de un primer día, de un A sub 1, primer día. ¿Cuántas se hacen el primer día? El primer día se hacen 40. Y luego, cada día confecciona 2 más que el día anterior. O sea, 2 más que el día anterior. Van a aumentarse 2 cada día. 40, 42 el segundo día. Aumenta luego a 2 más. 42 más 2, 44 el tercer día, A sub 3. Y van aumentando de a 2 en 2 cada día. 44 más 2, 46 sería el A sub 4. Y así sucesivamente. Hasta llegar a un último. Dice, luego cada día confeccionan 2 más que el día anterior. ¿Cuántas mascarillas se confeccionarán al cabo de 30 días? O sea, necesitamos saber en el día 30, cuántas se llegaron a confeccionar. Y eso es lo que no sabemos. Esa va a ser nuestra gran incógnita. Llegado el día 30, ¿cuántas mascarillas se habrían confeccionado? Entonces aquí viene la incógnita. Bien, ya hemos podido reconocer el término 1, el primer término, luego el segundo término, tercer término y cuarto término, y así sucesivamente. Tendríamos que ir haciendo uno por uno hasta llegar al término 30 y hallamos la respuesta, pero tendríamos que ir uno por uno hasta llegar a los 30 términos. Para evitar eso existe una fórmula. La fórmula para hallar el número de términos es A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d o por r, como quiera. Voy a usar la r porque en la televisión están utilizando la r. Entonces, esta es la fórmula que me va a permitir hallar este último término. Ese último término con esta fórmula. A sub 1, A sub n, último término, es igual a sub 1 más n menos 1 por r. Entonces, para poder resolver esto, necesitamos reconocer cada término en el problema que nos han dado. En este problema tenemos A sub 1, si lo tenemos A sub 1. A sub 1 es, aquí está, A sub 1 es 40, más n. ¿Conocemos n? Sí, al cabo de 30 días, aquí está n. Este es n, el término 30. 30 menos 1 dice la fórmula, por r. ¿Conocemos r? Sí, conocemos r. Aquí tenemos r. Este es r, la diferencia. Entonces es 2. Igual, la fórmula dice igual. A sub n, ¿cuánto vale n? N es 30. El último término, A sub 30, va a ser igual al primer término 40 más n es el 30, la cantidad de términos, menos 1
por R. La diferencia es R. Esto. Resolvemos esto. A sub 30 es igual a 40 más 30 menos 1, 29 por 2. 29 por 2. A sub 30 es igual a 40 más 29 por 2, 9 por 2, 18, 2 por 2, 4 y 1, 5, 58. Recordar aquí que en una operación combinada primero se resuelve lo que está entre paréntesis. Ahora a sub 30 es igual a 40 más 58, 0 más 8, 8, 5 más 4, 9, 98. Hemos hallado que el último término a sub 30 va a ser 98. 98. Este término será 98. Lo hemos hallado con la aplicación de esa fórmula. Así de fácil. Entonces, si nosotros sabemos reconocer cada uno de los términos en una progresión y podemos aplicar esta fórmula, nos va a ser todo sencillo y vamos a poder hallar las respuestas a cualquier tipo de problema de progresión aritmética. Supongamos que después de terminar el problema, en el que hemos hallado que el día 30, en el último día, se hicieron 98 mascarillas. Nos piden ahora cuántas mascarillas se confeccionaron en total en los 30 días. Entonces habría que sumarlas, las que se hicieron el primer día, 40, más las 42 del segundo día, más las 44 del tercer día, más las 46 del cuarto día, más las 48 del quinto día, así, ir sumando 40 más 42 más 44 más 46 más 48 hasta llegar al día 30, más 98 sería la última suma. Lo podemos hacer así como está aquí, 40 más 42 más 44 más 46 más 48, hasta 30 veces llegar al término 30, pero demandaría mucho trabajo. Entonces existe una fórmula que nos abrevia todo este trabajo y como vamos a sumar cada uno de estos términos, la fórmula se llama suma de los n términos es igual a sub 1, sumamos el primer término con el último término, lo dividimos entre 2 y este resultado lo multiplicamos por n. Esa es la fórmula para hallar la suma total de términos. Con esta formulita hallamos la suma total de términos. Vamos a resolverlos. Suma de términos, n, ya sabemos que n vale 30. La suma de los 30 términos será igual al primer término, ya lo conocemos, el primer término, 40, más a sub n, el último término, a sub n, el último término, acá está, el último término, 98. Lo dividimos entre 2, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por n. ¿Quién es n? N es el número de términos. ¿Cuántos términos hay? 30. 30. N es el número de términos. Resolviendo, tenemos 40 más 98, 0 más 8, 8, 9 más 4, 13, 138 entre 2 por 30. O si deseas continúas con los paréntesis. Suma de los términos será igual. Lo más fácil es sacar mitad. Mitad de 2, 1.
mitad de 30, 15. Y nos va a quedar 15 por 138. 138 por 15. Resolviendo 138 por 15, 2070. 2070. Entonces, la suma de todas las mascarillas hechas día por día hasta el día 30 da un total de 2070 mascarillas. ¿Cuántas mascarillas se confeccionaron en total en los 30 días? 2070 mascarillas.